Muy bien, gracias por estar conectados a esta hora con 2020noticias.com. Durante estos días, el país ha venido asistiendo a confesiones de la verdad y solicitudes de perdón por parte de las FARC. El sábado, ese grupo nos sorprendió al revelarle al país que habían sido los autores del crimen de Álvaro Gómez Hurtado por allá en el año 1995. Y a raíz de esa revelación también han venido pidiéndole perdón a las familias, a la familia de este destacado político colombiano. Pero este miércoles en la Asamblea de Antioquia, Pastor Alape le pidió perdón a las familias del exgobernador Guillermo Gaviria y del exministro y exasesor de paz Gilberto Echeverri, asesinados por esa organización en mayo de 2003. Por eso, a esta hora, saludamos a Irene Gaviria, hermana de Guillermo. Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Bien, señor, aquí pues tratando de comprender un poco todo esto que nos va sucediendo. Así es, han sido un cúmulo de noticias y hay digamos, no sé cómo lo lees, de alguna manera las FARC están tratando ya de contar ciertos hechos importantes para el país, hechos que al parecer tenían guardados, otros no tanto, pero parecería como que están tomando un cambio de rumbo en ese sentido. Creo que sí, una reacción un poco a algo que seguramente también están sintiendo de la sociedad colombiana y es cansancio, desesperanza, las, digamos que salidas en falso que han estado teniendo y tal vez entonces pues quieren recuperar un poco esa credibilidad, esa imagen. Sí. La solicitud, por ejemplo, que hicieron ayer, tristemente tenemos que decir que la vemos más como eso, como un show mediático, con otras intenciones distintas a una sincera solicitud de perdón. Esto lo digo, Jorge, basada en la incoherencia que existe entre las declaraciones que ellos están dando de manera privada ante la Justicia Especial para la Paz y las que hacen en público como la que vimos ayer. Esa solicitud de perdón al pueblo antioqueño y a las familias de Gilberto y Guillermo eh, va muy en contravía a afirmaciones que están entregando en estos casos que están siendo investigados y que yo quisiera recordarle Claro. a la audiencia que son solo unos pocos casos los que se han seleccionado para ser investigados ante la JEP por la imposibilidad física de investigarlos a todos. Entonces, los casos seleccionados, así lo vemos nosotros, eh, quienes estamos allí o somos de alguna manera vinculados a ellos, tenemos la responsabilidad por las demás víctimas de exigir verdad, de exigir que esa justicia, aun cuando sea mínima, que ya sabemos que es uno de los sacrificios del acuerdo de paz, sí se dé sobre unas verdades completas. Y por eso nuestra insistencia, porque ante la JEP, las FARC han dicho cosas, Jorge, como que el secuestro, que fue en miles y miles los números de secuestros por las FARC en Colombia, no era una conducta sistemática de las FARC, que solo hacia el final se convirtió en un secuestro extorsivo y que en la mayoría de los casos de esos secuestros el secretariado de las FARC no tenía control sobre ellos. Y por ende, que los asesinatos o lo que pasara con los secuestrados en los distintos frentes de las guerrillas de las FARC eran responsabilidad de sus comandantes. En el caso de Guillermo, por ejemplo, la responsabilidad recaería entonces sobre alias El Paisa. Claro. Un comandante que ya fue dado de baja y que entonces es muy fácil para el secretariado de las FARC entregarles esa responsabilidad y ellos evadir la propia. En el caso de Guillermo, a diferencia de muchísimos casos en Colombia, la justicia sí obró, la justicia ordinaria en su momento, antes del proceso de paz, y hubo una primera instancia y una segunda instancia hasta llegar a una sentencia condenatoria por 40 años a el secretariado de las FARC y a los autores materiales
del secuestro y asesinato. Ujú. Eso que nosotros tenemos como familia no nos significa entonces que este caso que se está llevando ante la JEP nos vaya a entregar más verdad de la que ya tenemos o más justicia de la que ya ha sido dictada, así no se haya hecho efectiva. Sí, Pero nuestra insistencia es en que nosotros representamos a las víctimas y en especial a las víctimas de Antioquia, a las que el señor Alape ayer también se refirió. Si esas declaraciones de petición de perdón son sinceras, lo que nosotros les pedimos en nombre de todas las víctimas es que autoricen a la JEP a hacer públicas las declaraciones que están entregando ante los casos que investiga la JEP, ¿por qué para que así dices? veamos Claro. esa correspondencia entre el sincero deseo de perdón que expresan Ujú. y la verdad que entregan. Irene, ha sido reiterativa en un tema. Hay una incoherencia frente a lo que ellos están diciendo públicamente y frente a lo que están diciendo allá en la JEP. ¿Cuál es esa incoherencia? ¿En qué radican esos testimonios? ¿Qué, digamos, pruebas, sustentos tienes para decir, digamos, que hay una cosa diferente de lo que ellos hablan allá y lo que están diciendo ante cámaras al país? Jorge, lo que tenemos más o menos el común de los colombianos, que ha sido muy poco, porque como ya he dicho, esas declaraciones son privadas, son secretas. Ujú. Ellos hicieron pública y se puede ver en YouTube el acto de entrega de las declaraciones, pero el contenido de las mismas, ya sea la declaración colectiva o la declaración individual de cada uno de los miembros del secretariado, son privadas y solo tienen acceso a ellas las partes. Nosotros como familia no estamos en ese proceso y por lo tanto conocemos, como te digo, lo que se ha logrado filtrar a la opinión pública. En el caso del secuestro, lo que ya te he dicho, que esta conducta, entre muchas otras cosas, pero cosas como esta, que la conducta no era una conducta sistemática Sí, y que la responsabilidad no es del secretariado, sino de cada uno de de los los frentes comandantes. de las FARC. En el caso de reclutamiento, que es otro de los casos, digamos, macro que está investigando la JEP, ya vemos también que minimizan y tergiversan y señalan que no hubo reclutamientos, sino que eran adhesiones voluntarias de menores de edad Claro. a las filas de las FARC, o de las violaciones en las jóvenes y los, digamos, asesinatos de bebés, etcétera, Sí, en mujeres embarazadas. Mm, Todas esas manifestaciones que apenas son, digamos, que la punta del iceberg de una verdad que no es la que conoce el país, porque el país sabe y tiene que recordar que las FARC, por ejemplo, el secretariado de las FARC en múltiples ocasiones señaló el ultimátum a todos los secuestrados de que si se intentaban evadir o si intentaban alguien rescatarlos, ujú, serían ajusticiados claro. de inmediato. Esta era una instrucción clara del secretariado y por lo tanto hay responsabilidad sobre ella. También era de público conocimiento la famosa ley 001 que Por supuesto. dictaron, que era para los secuestros y en la cual cualquier persona en Colombia era sujeta a ser secuestrada por las FARC. Entonces, ¿cómo nos vienen ahora a decir que ellos no son los responsables y que las responsabilidades recaen sobre subalternos en una estructura que además era tan claramente jerárquica y con una cabeza tan clara? En esa línea que estás diciendo, hubo condena sobre el secretariado por el caso de Guillermo y de Gilberto, como lo mencionabas hace un momento. ¿Qué opinas de ver el secretariado? Y yo creo que esta pregunta ya la has analizado y la has digerido en muchas oportunidades. ¿Qué opinas de ver el secretariado hoy como senadores? Hoy se está discutiendo inclusive si deben renunciar al Senado, si los debe juzgar la Corte Suprema, no la JEP. Por ejemplo, hoy el país está dando esa discusión. ¿Qué opinas de eso? Opino que esto es una de esas mentiras enormes que se le entregó al país en el marco del acuerdo de paz. No sé cuántas veces podríamos ver distintas declaraciones del presidente Santos diciendo que primero iba a haber verdad, que primero iba a haber justicia y que después
estaríamos evaluando los derechos políticos de los integrantes del secretariado. Claro. Cuando lo que estamos viendo es una absoluta impunidad. Y aquí tengo que decir que también es muy intranquilizante la actitud pasiva de la JEP ante las declaraciones que te digo están entregando, porque son declaraciones que no necesitan ser, digamos que, opuestas o controvertidas por las partes, que además son partes muy débiles, porque estamos hablando de las víctimas en Así es. Colombia. Así es. Entonces, la JEP sí debería tener un poquito más de dientes y de garras, porque es evidente que lo que están entregando no es verdad. Y lo ha dicho el mismo secretario general de la ONU, el Consejo de Seguridad, y lo repite el director regional. Ayer mismo lo repitió en la Asamblea. Sin verdad no se puede concebir un proceso de paz. La verdad es la esencia, es la base sobre la cual tú, primero que todo, si estás en un proceso judicial, Sí, es sobre la verdad claro. de Es los la hechos, palabra es más sobre clave. la cual puedes Hoy calcular la justicia. y esa es la ¿Sí? discusión. Exacto. Entonces, Sí. sobre esa verdad también es sobre la cual podrás reparar a las víctimas. Y sobre esa verdad es sobre la cual, digamos que en último momento, las víctimas podrán decir si perdonan o no. Pero lo otro que te quería decir, Jorge, es que Sí. cuando las FARC repetidamente en estas salidas públicas lo que hacen es solicitar perdón, yo les quiero preguntar, ¿por qué en cambio de solicitar perdón no publican lo que están diciendo? No establecen con claridad y declaran con total claridad de qué se sienten arrepentidos, hacia quién, qué hicieron y cómo lo hicieron. ¿Dónde están los desaparecidos? Porque, ¿por qué se solicita perdón de manera que todos los micrófonos pasan es a las víctimas y ellos quedan como los muy arrepentidos que están solicitando perdón, pero ellos no están entregando verdad? Entonces es una, como ves, es un sofisma de distracción, porque el perdón en realidad es un tema individual. Cada ser humano tiene el derecho a sentir cómo perdona. Y como sociedad civilizada lo que hemos hecho para no tomar la justicia y nuestra sensación de perdón en manos propias es decir, bueno, para eso está la justicia. Y la justicia impone unas sanciones y obliga a decir unas verdades. Ante eso, la sociedad debe sentir que se ha cumplido el proceso debido. Ese es el que nos está dando. Entonces, ¿cómo exigen o piden o pretenden poner, digamos, en el escenario a los víctimas cuando ellos no están cumpliendo con lo que es fundamental Por y supuesto. primero, antes que la solicitud del perdón? Irene, voy a tres puntos ya ahí fundamentales que has venido mencionando sobre los cuales se sustenta el proceso, obviamente, como ya nos lo han anunciado, que es el perdón, la verdad, la justicia, por ejemplo, que es muy importante, y en otros casos también la reparación. Primero, en el caso de Guillermo, ustedes ya tienen toda la verdad, para ustedes está claro todo el tema de la verdad ya la tienen completa frente a lo que sucedió con Guillermo en mayo, por allá en mayo de 2003. Sí, señor, absolutamente, absolutamente. Eso es lo que más nos duele de esto. O sea, nosotros tenemos la verdad, tenemos la justicia, porque ya la justicia ordinaria se pronunció en este caso. Hay miles de casos que la justicia empezó a investigar y nunca concluyó. Eh, y tenemos a nuestros muertos que pudimos enterrar y tenemos la solidaridad y el reconocimiento de nuestra sociedad. Muchas, pero muchísimas familias no tienen ninguno de estos elementos y generosamente aceptaron un proceso de paz y aceptaron entonces que las FARC recibieran los beneficios del proceso de paz a cambio por lo menos de tener la verdad, a cambio por lo menos de que le digan dónde quedó a la madre su hijo Claro. enterrado. No podemos como sociedad permitir que esto pase impune, que esto pase ni siquiera impune, sino
sin verdad, sin reconocimiento. Entonces, de nuevo, la justicia que se pueda medir sobre los hechos que las FARC confiesen ante la JEP será la justicia que sirva para todas las víctimas y para la sociedad colombiana. Y también, porque no olvidemos un aspecto muy importante del castigo o de la justicia, y es el ejemplo para que otras organizaciones criminales no sigan delinquiendo. Sí, la no repetición. Sí, exacto. Bien, por ejemplo. La no repetición no es solo de las FARC, sino de otros. Pero si Exacto. el mensaje que damos como sociedad es que aceptamos que esto quede no solo impune, sino sin verdad, entonces, ¿qué podemos esperar de los siguientes grupos criminales? Su obrar, saben ellos, está blindado, nada va a pasar. Una sociedad así no prospera, no es justa y sobre todo no es justa con quienes más sufren, con los más vulnerables, con las víctimas más vulnerables. Irene, por último, ¿aceptan el perdón de las FARC? Como te digo, aceptan la solicitud de perdón, que es muy distinto. La solicitud de perdón de las FARC, así es, sí. Sí, no, como te digo, ese será un aspecto personal de cada uno. Ahí yo ni siquiera puedo representar a mi familia, porque de verdad el perdón es un tema moral, individual y totalmente, digamos que conectado a la forma como cada ser humano ve el mundo. Así que eso es una respuesta que yo no te puedo dar en colectivo, y solo te digo con respecto a mi persona. A tu caso. Yo creo que el perdón estará entregado de manera automática cuando el victimario de verdad sienta el arrepentimiento tras reconocer el inmenso daño hecho al acabar con una vida humana. Ese profundo reconocimiento de ese mal de haberle quitado toda su posibilidad a un ser humano, y todo el dolor, digamos que lateral, yo creo que tendría que producir en el victimario, si se produjese, una sensación de, primero, liberación. Ni siquiera necesitaría el perdón, porque ya él, digamos que ha hecho la paz consigo mismo al tratar de reconocer. Pero si se produjese, entonces yo me pongo en esos zapatos, y si yo fuese esa persona y reconociese con profundidad el mal, haría todo lo que esa víctima me pidiese que hiciera. Haría todo, porque sería la única forma de satisfacer mi necesidad de sentirme en paz. No sé si he sido clara, pero es que no es cuestión de entregar perdones y pedirlos públicamente. De sí o no. Sí. Esto es una cosa tan interna como eso. El perdón se lo da el victimario el día en que sea absolutamente sincero consigo mismo y reconozca esa magnitud del daño hecho a otro ser humano. Y en ese momento ya estará perdonado. Estará perdonado, en mi caso que soy creyente, por Dios, y con toda seguridad por mí. Irene, sobrecogedor testimonio el que nos has dado, y un mensaje también impresionante, de una magnitud increíble frente a lo que hoy pueden estar sintiendo las víctimas frente a estos actos que está adelantando las FARC de manera pública y muy reciente a lo largo del país. Irene, gracias por haber estado con nosotros en 2020 Noticias. Gracias a ti, Jorge. Gracias por darme la oportunidad insisto, esta no es una obsesión de mi familia o una obsesión personal. Esta es realmente una responsabilidad de representar de la mejor manera en que nosotros lo consideramos a miles y miles de víctimas que no están encontrando ni la más mínima verdad para el dolor que las agobia, que las acompaña en la absoluta en el absoluto anonimato, ¿no? Por supuesto. Que sientan que nosotros sí pensamos en ellas. Cuando se refieren a nosotros, siempre sentimos que no es un tema personal, es un tema de las víctimas en Colombia, las víctimas de las FARC. Muy bien.